Buenas tardes a todos, todas. Y gracias por estar aquí. En los locales que usamos los masones estamos dentro de la Gran Logia de España. Iniciamos otra temporada de conferencias y actos abiertos al público, en los que, como venimos diciendo en los últimos tiempos, nuestra única pretensión es que personas que no nos conocen de nada se puedan acercar y puedan ver en dónde trabajamos, qué cosas hacemos, seguramente algunas de ellas de las que podemos contar, y sobre todo que vean que estamos abiertos a bastantes cosas, y ese concepto de pontífice, de constructor de puente que tenemos los masones, tendiendo a todo lo que nos rodea para estar mejor en conexión. A lo largo de la tarde lo que se va a producir es una conferencia, habrá luego un turno de preguntas, y luego tendremos un acto más lúdico que será ahí fuera, donde tenemos preparado un breve pinchable, si alguien no ha merendado, un breve pinchable, y en algún momento los que quieran, porque no conozcan todos nuestros secretos masónicos, pues en el otro templo, este es el templo azul, en el templo rojo, tendremos la oportunidad de responder a todas las preguntas que, como diría Woody Allen, siempre quisisteis saber acerca de nosotros y no pensamos contestaros. Hace un tiempo tuvimos una magnífica y muy lúdica conferencia con el orador de hoy, en la que planteó temas, algunos de vosotros hicisteis preguntas, os contestó ampliamente, y en respuesta a aquello, y como homenaje y pago, le hemos propuesto que viniera a presentar el último libro, que es este de Jesús y las mujeres. Que es curioso que a nosotros los masones de la Gran Logia de España, que sabéis que solo trabajamos hombres, una de las preguntas que nos hacéis, y lo de las mujeres, curioso, masones y mujeres, Jesús y mujeres, algo interesante va a pasar esta noche. El hecho, digamos, bonito va a ser que luego dediquéis un rato a comprarle algún libro a Antonio y le hagáis firmar hasta que se le acabe la tinta al boli. ¿Qué es esto de Jesús y las mujeres? Lo cuenta él. Pero ya sabéis que catedrático de la universidad, conferenciante, escritor y amigo de la casa, Antonio Piñero. No creáis que no estoy emocionado, lo estoy, totalmente. Me acuerdo perfectamente cuando estuve aquí y me emociona estar de nuevo con un público tan estupendo como es el que se reúne aquí, y yo lo sé no solamente por esto, sino porque la fama vuela y se entera uno de todo. Bueno, agradezco mucho vuestra presencia y también agradezco la presencia de Alejandro Sierra, el director, editor de Trota, que ha tenido la valentía de hacer la reedición de este libro. Es una presentación un tanto rara porque es un libro que está, digamos, en el aire desde el 2008, hace ya un cierto tiempo, y que me costó a mí personalmente un manto de silencio bastante notable por parte de algunas feministas confesionales, no de otras, que pensaban que yo estaba metiéndome en un berenjenal que no me competía, que le competía a ellos, y además que decía ciertas cosas acerca de Jesús que tampoco les parecía oportuno. Entonces, si ese manto de silencio se rompe ahora gracias a que la editorial Trota se ha atrevido a republicar, con algunos cambios, ciertamente, algunas adiciones y algunos cambios, pues este libro estoy encantado. Y sin más, empezamos. Yo no quiero ser muy largo, así que si por la emoción me paso, me pegáis un frenazo cuando creáis que yo he hablado demasiado, ¿eh? Aunque sea el autor, no tengo en eso barra. Bueno, lo primero, ¿por qué Jesús y las mujeres, que es un tema del siglo I? Pues sencillamente porque no da lo mismo para el contacto, ya sea cultural con el cristianismo
o ya sea de fe con el cristianismo, no da lo mismo qué imagen nos formamos de Jesús. No da igual. Aunque haya una corriente, sobre todo entre los protestantes, que digan que las investigaciones sobre el Jesús histórico son una tontería, y que realmente lo único que tenemos que hacer es tener en cuenta el Cristo de la fe inspirado por el Espíritu Santo, a mí personalmente, con todos los respetos, eso me parece una majadería. Importa y mucho qué imagen nos hacemos del Jesús histórico, de modo que luego, sobre esa base, podamos construir el que quiera una cultura, un contacto espiritual, o el que quiera una base de fe. Segundo, ¿cómo se forma? Y este es el primer capítulo. El primer capítulo del libro me parece interesante porque he recogido con un colega también que ha publicado en la editorial Trota, que es Fernando Bermejo, 26 puntos acerca del Jesús histórico que yo creo que hay consenso entre los investigadores, tanto confesionales como independientes, a propósito de la vida y la personalidad de Jesús. Por tanto, me parece muy importante que sepamos que este libro trata del Jesús de la historia, no del Cristo especulativo de la fe de los teólogos. ¿Y qué es el Jesús de la historia? ¿Cómo se forma esa verdad? Pues yo creo que lo he dicho ya más de una vez. Esa verdad, entre comillas, no es absoluta, sino que se forma por consenso. Por consenso. Es decir, cuando los investigadores, que somos muchos, y dando muchas vueltas a los textos, pasado un cierto tiempo, se forma un consenso sobre una serie de puntos sobre Jesús, tenemos una verdad. En el libro pongo un ejemplo. Antes de que saliera a la luz la gran historia de Roma de Mommsen, había una verdad sobre Roma. Pero en el momento en que sale la historia de Roma y encima le dan el premio Nobel, se arma un gran revuelo científico, la gente empieza a pensar y leer a Mommsen, y al cabo de 15 o 20 años, con las críticas pertinentes, se adopta más o menos el paradigma de este genio y se forma una verdad histórica. Pero, pasados 50 años, viene Ronald Syme o cualquier otro y escribe un libro gordazo así sobre la República de Roma, o otra revolución en el mundo científico, y se forma otra verdad. Con esto quiero decir que en historia la verdad absoluta no existe. Lo he dicho muchas veces y es uno de los puntos de mi predicación, no me cansaré de decirlo, no existe la verdad absoluta. E indirectamente ya pueden ustedes pensar que no existe la posibilidad de que yo le dé la bofetada tremenda a uno, o me pegue con él, o lo mate, o me deje matar por una verdad que si ahora encontramos en las secas arenas de Egipto un papiro, pongamos por caso, un papiro sobre la famosa fuente Q, es decir, aquello en lo que Mateo y Lucas coinciden al pie de la letra, pero no está en el evangelista Marcos. Repito, aquello en lo que Mateo y Lucas coinciden al pie de la letra, pero no está en el evangelista Marcos. Y que, por lo tanto, al coincidir, estaban, digamos, copiando de algo. No tenemos ningún manuscrito. Si apareciera eso, tendríamos que replantearnos muchas cosas de la vida de Jesús. Y así es la historia. Entonces, este es el primer punto. ¿Qué es el Jesús histórico? El segundo punto que trata el libro, y ya no desvelo más, claro, porque yo tampoco voy a destripar el libro, ¿no? Sino que tengo que dejarles a ustedes con el suspense, ¿no?, de que les diga de qué trata y que luego ustedes lo estudien por su cuenta. Bueno, y ya saben que yo no soy dogmático. En esto sí que procuro ser imparcial. Ningún historiador es imparcial, porque somos hijos de nuestros prejuicios sin querer. Pero lo procuramos. Lo procuramos. Yo intento ser imparcial. La última palabra, y por eso tampoco diré nada, aparte de mi pasión en defender lo mío, porque yo defiendo con pasión lo que creo que es aquello a lo que yo he llegado examinando los textos, pero luego el libro les deja la palabra a ustedes. Y por lo tanto es el lector el que dirá, bueno, ¿esto me convence o no me convence? Bien, el segundo capítulo trata de la mujer
en la Palestina o Israel del siglo I, y también me parece interesante porque caeremos en la cuenta que en muchos aspectos no ha mejorado nada nuestra situación desde el siglo I hasta el XXI, en otros aspectos sí caerán en la cuenta también que esa especie de cultura cristiana que hay en el fondo de toda nuestra civilización occidental, despojada, sobre todo después de la Ilustración, de muchos matices religiosos, desemboca en una suerte de humanismo que lleva, sin duda, hasta la Revolución Francesa y hasta la Declaración de los Principios Fundamentales del Ser Humano. Y estoy convencido que aquí el cristianismo, como digo, tiene mucho que ver como sustrato. ¿Y quién lo dice? Como ya me he manifestado también muchas veces, quien lo dice es sobre todo yo, que soy más bien racionalista, filólogo, muy escéptico y cristiano cultural. Quien lo dice no es un creyente, sino un cristiano cultural, pero tiene que reconocer que ese sustrato ha llevado a mejorar la situación de la mujer muchísimo, y que en otros sustratos culturales, obsérvenlo, y no quiero nombrar, y otras religiones que no han tenido, digamos, este barniz cristiano, a pesar de todos sus problemas que tiene el cristianismo, como los millones de muertos en el nombre del Dios cristiano, pero a pesar de todo eso desemboca en el siglo XX y XXI en una suerte de humanismo que veremos, contrastando con el capítulo 2, cómo realmente sí hemos mejorado. Luego, el libro se adentra en un terreno relativamente peligroso, que es en las relaciones de Jesús con su familia. Y como habla de todo en Jesús y las mujeres, pues tiene que tratar también de su madre y del problema o cuestión de si Jesús en qué familia nació, si tuvo hermanos y todas esas cosas. Y digo que es una cuestión difícil porque ahí ya hay un tema de fe, pero nos encontramos, y lo analizo en este libro de una manera somera pero suficiente, ya nos encontramos con que San Mateo 1.2 y San Lucas 1.2 tienen mucha materia de discusión, porque la mayoría de los hechos y dichos de los personajes que intervienen en esos 4 capítulos son totalmente legendarios. Entonces yo aquí trato de todos esos problemas respecto al nacimiento de Jesús y el entorno de Jesús. Incluso me atrevo pues a preguntar con algunos exegetas, incluso católicos, si el nacimiento de Jesús adelantado, antes de que María conviviese con José, realmente no fue visto por todos sus contemporáneos como un nacimiento ilegítimo que marca al personaje de alguna manera, y lo discuto todo eso. Y luego ustedes verán si esas razones son convincentes o no. Y luego avanza un poco y el libro se mete con un problema también peliagudo, que es, y ahí ya sí que tenemos datos, que es el trato de Jesús con su madre. Recuerden ustedes que hay escenas como las bodas de Caná, que parece que Jesús trata a su madre muy despectivamente, y para quienes conozcan los evangelios, sobre todo el evangelio de Marcos, donde en el capítulo 3, muy al principio, en 3:20, dice claramente el evangelista que su familia, sin excepción, es decir, sus hermanos, sus hermanas, como luego dirá Marcos en el capítulo 6, sus hermanos, sus hermanas, y se sobreentiende que su madre, pensaban que Jesús estaba loco. Sin más, el verbo griego, que es existatai, está relacionado con éxtasis, salir de sí, es el mismo verbo. Quiere decir que estaba fuera de sí. ¿Por qué estaba fuera de sí? Pues probablemente porque Jesús deja su trabajo, deja su familia, la que sea, lo hablaremos ahora, lo abandona todo y se pone a predicar locamente que viene un reino de Dios de un modo inmediato. Y la reacción de la familia es: este niño, aunque sea mayor,
tuviera ya 30 años, este niño está loco. Vamos a por él, lo recogemos y nos lo llevamos a casa. Esa es la escena que pinta Marcos. Y luego lo que yo planteo es si esa escena es verdad o no. ¿Y cómo me atrevo a plantearlo eso? Pues me atrevo a plantearlo porque es que en el cristianismo primitivo, que había muchas facciones, es decir, muchas maneras de concebir la relación con Jesús y con Dios, resulta que había por lo menos dos bloques que eran muy enfrentados. El judeocristiano que estaba en la iglesia de Jerusalén y el grupo que está detrás de Pablo, los paulinos. Y la hipótesis que se plantea la ciencia es, ¿no será que los evangelistas, que son todos sucesores de Pablo intelectualmente, es decir, afirmo que son discípulos de Pablo, ¿no será que los evangelistas están pintando aquí una relación de Jesús con su madre un poco torcida para decir, la familia de Jesús, que es la que manda en la iglesia de Jerusalén y que está enfrentada con nosotros, no son tan buenos cristianos como nosotros? ¿Caen ustedes en la cuenta? La historia se puede plantear esa hipótesis, que incluso se distorsionen los textos que tenemos por una pelea entre los cristianos entre sí. Y una manera de pelear los paulinistas contra los judeocristianos de Jerusalén es decir, mira, ya en tiempos de Jesús, su familia, y vosotros estáis gobernados por su familia, dijo que estaba loco. ¡Bomba! Ahí va ese torpedo. Y lo dejan caer. También eso lo discutimos. Eso, por ejemplo, para que veáis claro cómo eso puede ser así, la imagen de los fariseos, que en los evangelios está sumamente acentuada en lo negativo, pues es una imagen muy cuestionada por la ciencia histórica actual, que plantea, y yo estoy convencido que Jesús mismo fue un fariseo. Ahora bien, un fariseo no de Jerusalén, sino de Galilea, que eran bastante distintos, que se peleaban entre ellos, aunque nunca llegaba la sangre al río. Nosotros estamos acostumbrados a pensar, caramba, qué malos eran los fariseos. Sí, sí. Y si resulta, como es la hipótesis actual, que Mateo, que es y en parte el evangelista Juan, que no solo ataca a los fariseos, sino a los judíos en general, siendo él judío. Y si resulta, digo, que esa hostilidad entre un fariseo, que es Jesús, y otros fariseos, sirve para denostar a los fariseos actuales en el momento en que escribe Mateo, 50 o 60 años después de la muerte de Jesús, para ponerlos verdes, y como los fariseos nos están echando de la sinagoga, a nosotros, judeocristianos, pues nosotros les pintamos a un Jesús que ya les daba leña y fuerte a los fariseos en su momento. Esa hipótesis también es muy plausible. En una palabra, con esto quiero decir que a lo largo de este libro, el método que empleamos es analizar a fondo los textos de tal modo que seamos capaces de decir qué es exactamente lo que los textos dicen. También es una de mis mantras favoritos. ¿Qué dice el texto? Y para eso hay que hacer un análisis. Segundo, ¿el texto puede estar distorsionado por algo? Tercero, vamos a ver si con todo ese conjunto interpreto yo qué es lo que dice el texto y segundo principal, qué es lo que no dice a los ojos de un lector del siglo I. Voy a repetir esta idea. Repito esta idea. ¿Cuál es la labor de un historiador? Pues la labor de un historiador no es decir, esto dice el Evangelio de Marcos y lo aplico a mi vida ahora en el siglo XXI. Ni hablar. El historiador dice, me parece que esto es lo que dice Marcos. Y probablemente los lectores de Marcos, los primeros en el siglo I, lo entendieron de esta manera. Esa es la misión de nosotros. Luego que ya venga la tradición, cada uno que la estudie si puede, y que en el siglo XXI los dichos de Jesús, entendido tal como lo entendían sus discípulos, cada uno que se los haga valer para su vida si le interesa, o los considere un objeto de historia.
Así que repito, la tarea de este libro es presentar todos esos textos, y ahora si seguimos con los capítulos, presentar todos esos textos de tal manera que nosotros, si pudiéramos, llegáramos a entender lo que el lector de los evangelios entendía en el siglo I. Buena tarea. Bueno, ¿cómo sigue el libro? Bueno, pues entonces viene otro capítulo que me parece muy interesante y que ya empalma con otro de los motivos del libro, que es la historia de Jesús y las relaciones con María Magdalena, que tanto y tanto han dado que hablar en montones de películas, pero en montones, ¿eh? En internet hay una lista de películas de María Magdalena que es apabullante. Y Jesús. Bueno, pues eso ha dado muchísimo que hablar. Entonces el diablo se pone ahí por en medio y todo lo enturbia. Vayamos a los textos. ¿Qué podemos decir, digo, en este libro, de las relaciones de Jesús con las mujeres en general y con María Magdalena en particular, hasta el momento de la cruz? Repito, hasta el momento de la cruz. ¿Y por qué? Porque hasta el momento de la cruz en el que muere Jesús es el momento de la vida histórica de un personaje. Y porque después de la cruz empieza la resurrección, las apariciones, la ascensión y las reinterpretaciones de todos los discípulos de Jesús. Y nos metemos en el campo de la teología y entonces el historiador dice, ahí no me meto porque ese es un campo que no es histórico y allá cada uno. Por eso es tan importante. Y entonces dedico un capítulo entero a examinar, entre otros, qué se dice de la relación de Jesús y las mujeres hasta la cruz. ¿Está claro? Hasta el momento en que un historiador puede hablar. Entonces llegamos a la conclusión, y esto ya les da una pista tremenda sobre qué es lo que dice este libro, llega a la conclusión terrorífica para algunos que todo lo que sabemos de las relaciones de Jesús con María Magdalena está en línea y media aproximadamente, si el papiro es amplio, o en 2 líneas y cuarto en el Evangelio de Lucas. Y de 2 líneas y media se ha sacado muchísimo. 2 líneas y media es el capítulo 8 de Lucas, que dice, y muchas mujeres le seguían a Jesús desde Galilea. Dice bastantes cosas, muchas mujeres le seguían. El verbo seguir es hacerse también discípulo, según Marcos y según Lucas, desde Galilea, no desde el principio, y le servían, hacían de diaconisas. ¿Cómo se entiende este de les servían? Los griegos y romanos, fíjense, los griegos y romanos que pululaban en Palestina ven a un rabino en el siglo I, que no era frecuente, y lo ven rodeado de una corte de mujeres. Lo mismo que ahora, no se olvide que son pueblos semitas y no han cambiado mucho. Ven a un señor en la calle con 12 discípulos, algunos más, rodeado de mujeres. Un griego y un romano, ¿sabes lo que pensarían inmediatamente? Que esas son sus esclavas sexuales, más o menos. Eso es lo que pensarían los griegos y romanos. Entonces hay que plantearse eso. ¿Lo dice en ese sentido el Evangelio de Marcos? Se supone que no. Entonces, ¿en qué sentido les sirven y cómo les sirven con sus dineros? ¿Y cómo podemos construir algo sobre 2 líneas y media? Pues ahí tenemos un capítulo. Y ya verán ustedes que se sacan bastantes cosas. Eso lo dejo para la lectura. Bueno, luego hay un capítulo muy importante. Las curaciones de Jesús. Bueno, si ven ustedes los libros de feministas confesionales, verán ustedes que hay montones de párrafos en los que hablan de la colocación del pobrecito que está enfermo, de una postración social y que la coloca en la vida normal y bla, bla, bla. Y entonces se fijan en que muchas de las curadas son mujeres. Y de ahí sacan que por curarlas les aseguró. No estoy exagerando. De ahí sacan en muchos libros que Jesús elevó el estatus de las mujeres, de estar tiradas por los suelos,
hasta una dignidad especial. Bueno, pues entonces el libro dedica un capítulo entero a estudiar una por una todas las curaciones de mujeres. A ver qué pasa. Pero la pregunta sustancial que yo me hago y se harán ustedes es: ¿acaso Jesús curaba a las mujeres porque eran mujeres? ¿Y a los varones porque eran varones? Es decir, ¿curaba más a las mujeres porque eran mujeres? A mí me parece un poco difícil de afirmarlo estudiando así los evangelios. Pero si alguien sostiene que Jesús con las curaciones elevaba el estatus social de las mujeres, tendrá que probar que Jesús curaba a las mujeres porque eran mujeres y para elevarlas de categoría. Aquí hay un tema muy interesante y este se desarrolla en el capítulo 8. ¿Qué conclusiones saco? Bueno, por aquí ya ven ustedes que yo soy un poco crítico, y que ya voy exigiendo algo más de fundamento a todas estas gentes que han escrito tal cantidad de libros sobre María Magdalena y Jesús, sobre Jesús y las mujeres y sobre tantas fantasías que en algún aspecto pues lo son así. Y luego hay otro capítulo que también es interesante, que son las parábolas en las que intervienen mujeres. La viuda y la mujer que barre la casa y que busca, la mujer que da todo en el templo, que también es viuda. Resulta que es cierto, y esto sí que es un punto, puede ser que sea verdad, y yo aquí rompo una lanza en que es posible, resulta que los paradigmas en los que intervienen mujeres en las parábolas de Jesús son bastante positivos. Y eso hay que aceptarlo. Como por ejemplo, es curioso, tanto Jesús imitando al Yahvé del Antiguo Testamento como algún otro, raro, pero Jesús se compara no con un gallo, que le importan los pollos nada, se compara con una gallina, que recoge como una gallina clueca a sus polluelos y los protege. Es decir, aquí tenemos un campo, y también lo estudio, en el que Jesús puede aparecer de una manera positiva, como también estudio el que Jesús no cita solamente, cuando habla del divorcio, no cita solamente el capítulo 2 del Génesis sobre la creación del hombre y de la mujer. ¿Lo explico? Hay dos creaciones, el capítulo 1 y el capítulo 2 en el Génesis, que son de dos autores y de dos épocas totalmente distintas. La primera, en Génesis 1:27, es macho, varón y hembra los creó. En pie absolutamente de igualdad, y es que no dice más. Y se unirán los dos, serán una sola carne, sin distinguir. Es decir, es un texto tremendamente igualitario. Pero el capítulo 2 del Génesis es el que tiene toda la historieta de que la mujer es un ser secundario, totalmente secundario, creado para solaz, entretenimiento y ayuda del varón, y que sale de la costilla de Adán. Realmente es una imagen de la mujer verdaderamente lamentable desde el punto de vista del siglo XXI. Pues bien, resulta que todos los judíos, prácticamente todos, hasta hoy, citan el capítulo 2 del Génesis. Aquel en donde las mujeres quedan fatal. Pero Jesús cita también el capítulo 1. Es decir, tiene un aspecto igualitario. Y entonces también ahí se puede presentar a Jesús con una buena luz. Pues todo eso lo discuto en el capítulo en el que hablo del divorcio. Aquí sí que hay tela interesante porque hay mucha aplicación de lo que hizo Jesús con lo que ahora se está discutiendo. Bueno, ya no se discute nada, pero vamos, que ya, bueno, pues el divorcio espero que sea una cosa normal. Pero aquí también me planteo algunas cosas que he leído y que son extremadamente curiosas en la literatura. Por ejemplo, normalmente se dice
que Jesús prohíbe el divorcio en todos los casos. Y lo primero que señalo es que eso no es verdad. Jesús permite el divorcio en un caso que es cuando se pesca, así, a la mujer en algún delito sexual. No el varón, sino la mujer. Con lo cual está Jesús encuadrado totalmente en su época. O sea que lo primero, no es el divorcio absoluto. Siempre permite un amplio campo de los delitos sexuales de las mujeres. Pero ¿acaso cuando permite el divorcio, no permite el divorcio nada más que en un caso, se puede escribir, como he leído yo con gran asombro, que Jesús instituyó o instauró cuando predicaba contra el divorcio? Repito que Jesús instauró el matrimonio monogámico por primera vez en toda la historia universal. Eso lo he leído yo. Eso es imposible. Y dedico páginas y páginas a demostrar en lo que se puede que Jesús tiene una teoría sobre el divorcio y sobre el matrimonio muy parecida, curiosamente parecida a la de los esenios del Mar Muerto. Y aquí se van a llevar una sorpresa cuando lo lean. Porque este fariseo, o fariseo sui generis, que es Jesús, tiene aquí una teoría muy parecida a la de los esenios. Y la conclusión: los esenios eran rabiosamente machistas. Rabiosamente machistas. No se lo imaginan ustedes, y algunos textos, si yo se los leyera, les daría vergüenza ajena. Entonces planteamos aquí, sí podemos defender que Jesús instauró el matrimonio monógamo por primera vez en la historia. Es más, he leído también en algún caso que lo instauró con tal energía y potencia que casi se traslucía en sus acciones el reflejo de la divinidad. Es decir, que si Dios no se hubiera aposentado en Jesús, o mejor, si Jesús no hubiera tenido el sentido de que era Dios, jamás se le hubiera ocurrido instaurar el matrimonio monogámico. Yo creo que esto es una exageración, y aquí sí les adelanto, suena muy bien, pone a Jesús como el gran feminista de la historia, pero verán ustedes que eso se discute muy seriamente sin rebajar a Jesús, porque la teología de los esenios también es muy bella, se lo adelanto. La teología de los esenios interpretaba al pie de la letra Génesis 1:27, varón y hembra, varón singular y hembra en singular. ¿Y sabe lo que deducían los esenios y Jesús? Que desde toda la eternidad Dios había determinado una mujer para un hombre y un hombre para una mujer. Estaba todo pensado en los planes divinos. Bueno, pues Jesús pensaba así, y eso pues es también bonito, y yo creo pues que es, digamos, un elevado concepto del matrimonio, y lo coloca en el orden de la creación al principio. Todo esto se pone aquí. Bueno, y llegamos a otra parte del libro, que también es interesante, cuando yo discuto si Jesús era casado o no. Claro, es que esto es lo que tenemos que discutir, Jesús y las mujeres. Bueno, pues hago un repaso con todos los argumentos, veo también a ver si esas ideas que se dicen de que los rabinos y Jesús lo eran, que sí lo era, pero no como los rabinos del siglo II y III, no era un rabino ordenado. Pero eso que dicen es que todos los rabinos estaban casados, si había solteros o no había solteros y en qué número en Israel, y se discute sobre la posibilidad de ver si es que Jesús, siendo célibe, fuera un pez absolutamente raro que se salía de la pecera, o un pájaro también absolutamente raro, o era una cosa que podía ser tolerado normalmente por la sociedad porque tenía como mínimo 4.000 ejemplos, que eran ciertos esenios, muchos de los cuales no se casaban. Pues también eso se discute. Y una cosa muy interesante, que es que como un historiador no separa entre
la línea roja, o no, se atreve a franquear mejor la línea roja que pone la Iglesia entre evangelios aceptados, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y evangelios apócrifos no aceptados. Y piensa que con el análisis crítico a lo mejor se puede sacar alguna cosa de los evangelios apócrifos que han llegado hasta nosotros, y también los examino. Amigo, pero ahora vean ustedes que ahí sí que se llega a algo que es espectacular. Como hagamos caso de todos los evangelios, son tan contradictorios que por una parte se puede decir que Jesús era soltero y que se aplicó a sí mismo eso de hay quien se ha hecho a sí mismo eunuco por amor del reino de los cielos, o se puede llegar al caso de que Jesús fuera homosexual. Hay un evangelio, el evangelio secreto de Marcos. Personalmente opino que es un falso, pero lo examinamos aquí. Y les dejo a ustedes a ver si las razones les convencen o no. O si Jesús era un bígamo, porque aparece en los evangelios apócrifos que su mujer era Salomé, la cual dice que ha comido en la mesa de Jesús y ha ascendido a su cama. Más claro, agua. Pero resulta que la tradición dice que su mujer, en todo caso, era María Magdalena. Entonces, ¿estaba casado con dos? Pues eso lo planteo yo en el libro. Ustedes verán a ver si las razones por las que digo que quizás probablemente no debamos hacer demasiado caso a ni unas ni otras porque estamos en plenas fantasías, pues verán ustedes si eso les convence o no. Y con eso llegamos a la última parte que ocupa 3 buenos capítulos, que es la relación especial de Jesús con María Magdalena. Ocupa 3 capítulos, es el final. ¿Y por qué he tratado eso? Bueno, yo confieso que el impacto en la sociedad del Código Da Vinci y todas las tonterías que han venido escribiéndose después, pues me han influido. No cabe la menor duda. Es decir, yo no soy inmune a eso. Y entonces a mí me ha parecido, bueno, desde el punto de vista de la universidad y con todos los textos delante, todos. Insisto, todos. Entre paréntesis digo, el que tenga este libro puede estar seguro que tiene todos los textos antiguos, canónicos y apócrifos de todos los evangelios, o referente al tema Jesús y las mujeres, todos. Y todos son todos. Desde el principio hasta aproximadamente el siglo IV. Están todos los textos aquí. Y todos analizados, y recogidos y traducidos. Pues bien, entonces yo digo, vayamos al caso este, a ver qué diablos dice este señor Dan Brown y si tiene alguna razón. Bueno, primero, en unas páginas pues, tengo que criticar la concepción general en cuanto al cristianismo, la figura de Jesús, la naturaleza de Jesús, etc. Y luego ya me meto en el caso de Jesús y María Magdalena. Y entonces es cuando aparece en este libro el análisis detallado de aquellos textos justamente que sí recoge, aunque de una manera errónea, Dan Brown en la novela, que es el Evangelio de María Magdalena y el Evangelio de Felipe, con los famosos textos Jesús amaba a María Magdalena más que a ninguna otra, o ese es Evangelio de María, o Evangelio de Felipe, Jesús amaba a María Magdalena y la besaba en la agujero en el papiro. Y la besaba en la... Ciertamente, el papiro está ahí roto. Pero pongo la mano en el fuego que la restauración hipotética y la besaba en la boca es totalmente científica. Es decir, que el texto, me juego lo que sea, hay razones filológicas y por el tamaño del agujero, las letras, todo, del papiro, todo, por ese tamaño de la laguna, probablemente pone
Jesús lo besaba en la boca. Es seguro. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, pues aquí lo tienen ustedes. ¿O cómo se entiende que luego venga el Evangelio de Felipe y diga: y María Magdalena es la sabiduría, y María es su madre, su hermana y su compañera? Y pone una palabra que en copto, otre, compañera, significa normalmente pues compañera de lecho. Bueno, también compañera y amiga. ¿Cómo entendemos eso? Pues entonces me paso una serie de páginas estudiando el Evangelio de María y su contexto, estudiando el Evangelio de Felipe y su contexto, y dilucidando qué es lo que el autor del Evangelio de María, que no es María Magdalena, que ya había muerto hacía mucho tiempo, porque probablemente el Evangelio de María es en torno al 150, y el autor del Evangelio de Felipe, que no es el apóstol Felipe, porque eso es por toda la estructura y la teología, es probablemente de en torno al 200, al 225, por ahí. ¿Qué es lo que dicen exactamente? Y formulo una conclusión que yo creo que está un poco distante y está argumentada perfectamente un poco distante respecto a la teoría de Dan Brown. Y doy mis razones. Y el que estudie ahí verá que están también analizados todos los textos, por ejemplo, del Evangelio de Juan, la primera aparición de Jesús a María Magdalena. Ustedes quizás hayan leído que cuando se aparece Jesús a María Magdalena, ¿se acuerdan? María Magdalena cree que han robado el cadáver. Se le presenta a Jesús y no lo reconoce. Y cuando Jesús le dice María, al oído de su voz, dice: este es Jesús, y dice Rabbuni, Rab. Ahora en hebreo, Rab significa, y entonces igual, significa grande. Y significa grande, y Rabbuni es mi grande. El hebreo es como el vasco, que tiene los artículos y a veces se los pone detrás y tal. Rabbuni, mi grande, son postfijos, ahí puestos detrás. Y hay alguno que dice, oiga, es que significa también Rab, grande, significa mi esposo. Y ahí está María Magdalena diciendo: oh, esposo mío. Bueno, pues esa es una escena impresionante que merece un análisis detallado. Y yo lo he hecho muy detenidamente en el libro, y yo creo que llego a la conclusión que lo que dice verdaderamente María Magdalena es: oh, maestro mío, y no oh, esposo mío. Y doy las razones. Entonces se verá luego si esas razones convencen o no. Total, que entonces llegamos al final, en el que, como digo, he analizado un montón de textos, y entre paréntesis diré que alguno pensará: bueno, este libro que presenta tantos textos y que se pone a analizar, pues será un rollo académico. Pensarán ustedes, si eso no hay quien lo lea. Pues yo les aseguro que no. Porque los análisis son estrictamente científicos, pero son muy claros, como me gusta a mí, 1, 2 y 3, y por esta razón y por la otra. Ustedes me entienden a mí ahora, ¿a que sí? Pues entonces me entienden igual en el libro. Aunque esté razonando sobre un texto que sea dificilísimo. Hombre, no será una novela, pero van los razonamientos lentamente, y a veces también repito, como hago aquí, de tal modo que la gente me entienda. Así que cierro el paréntesis. No quiero que ustedes piensen que este libro, porque sea un libro académico, les va a ser un rollo. No, no lo es, ¿no? Porque la lectura es sencilla y fácil. Y yo intento, lo mismo que hablo, pues escribo. Bueno, cierro paréntesis. Entonces, como he analizado tantos textos, y con esto ya voy a terminar, y al final de cada sección
he ido poniendo las conclusiones. Cuando llego al final del libro y establezco una conclusión general, lo único que tengo que hacer es unir las conclusiones parciales y formar una especie de imagen. ¿Y qué imagen saco de ahí? Bueno, pues esa es lo que quiero que ustedes vean, pero yo sí que les adelanto que no es tan absolutamente positiva, pero lo dejo en sus manos, como dicen tantas y tantísimas feministas de raigambre puramente confesional y cuya exégesis de los textos es tremendamente fantasiosa. Alguna vez presento yo en el libro la exégesis mía, que son 3 o 4 líneas, y luego 10 líneas de una teóloga feminista. Y yo acabo diciendo, ¡oh, maravilla! Ya me encantaría a mí tener la imaginación que tiene esta señora o la inteligencia para poder ver en este texto tantas cosas como ella ve. Total, que entonces lo único que saco es una conclusión, y me quiero fijar en una cosa. Y es, después de analizar tanto, me pregunto si a lo largo del Evangelio, cuando a Jesús le interesaban las cosas, no hacía proclamaciones verdaderamente serias. Por ejemplo, Jesús establece con toda nitidez y proclama que hay un matrimonio único, salvo en un caso, y lo proclama. Jesús hace una proclamación y una declaración oficial 20 veces en los evangelios que lo importante es el reino de Dios y que por el reino hay que dar todo. Jesús proclama el mandamiento supremo de la ley es el amor y lo proclama. Si Jesús fuera un feminista a ultranza y si tuviéramos que colgarle el maravilloso marchamo de inventor del feminismo en el mundo occidental y por tanto en el mundo mundial, tendríamos que encontrar alguna proclamación o declaración de Jesús que eleve, que se queje del estado de las mujeres como lo encuentra y que lo cambie por otro y afirme las razones por las cuales eleva a la mujer de un estatus hasta otro. Yo, sinceramente, en la conclusión digo, ¿cuánto me encantaría haberlo encontrado? Pero es que no lo he visto. Pero también hago otras consideraciones en las que Jesús, como les decía antes, mantiene una posición, también como otros rabinos, de un trato exquisito hacia las féminas, ciertamente, y de una positividad que en otros rabinos no se ve. Bien, y con esto, pues, bien, y he añadido también, y por último, este libro tiene, de nuevo también, que tomo partido a propósito de la noticia de ultimísima hora de ese pequeño papiro, pequeño, muy pequeño, que es una cosa así, que la profesora de Princeton, Karen King, ha titulado El Evangelio de la Mujer de Jesús. Y analizo a ver si es auténtico o falso. Yo me inclino que es un falso. Y doy las razones, presento una traducción y que es una aportación, entre otras, que tiene este libro. Bueno, pues entonces ustedes verán. Yo les he explicado todo lo que hay dentro y les digo que hay mucha tela que cortar y que creo que es un libro interesante para que ustedes lo lean y luego opinen. Y allá ustedes. Muchas gracias. Lo que sí parece claro es que en la época de Jesús había chicos, había chicas y tenían algún tipo de relaciones. Así es que para el libro leerlo y organizamos una tertulia otro día. Bueno, pero ahora también hay que ahora hay preguntas y respuestas, si es que lo sé, si sé responder, que yo muchas veces digo, pues no lo sé. Bien, entonces la práctica para los que sois más nuevos en la casa, y estoy mirando a algunos de nuestros habituales, no es hacer una tesis, un desarrollo largo, 3, 4 capítulos y luego hacer la pregunta, no. Vamos a ir al turrón
vamos a hacer preguntas concretas para que sean claritas y, como la vez anterior, Antonio tendrá a bien responderlo. ¿Quién arranca? Fernando. Por ahí levantaron la mano primero. Una pregunta, digamos, previa sobre el tema de María Magdalena. ¿Desde cuándo se inicia esa confusión que hay a lo largo de toda la historia y que quizás la Iglesia lo acepta o no lo acepta, pero nosotros vemos cualquier cuadro en el Museo del Prado que aparece siempre la María Magdalena pecadora, entre la María Magdalena auténtica y la mujer aquella que va a llorar con Jesús y luego la hermana de Lázaro, hay un lío que parece que todo se lo anima para la mayoría de la gente. Lo trato. Porque no lo aclaran de una Muy forma buena especial. pregunta, no he podido tratar todo, sí que lo presento en el libro con cierta claridad. Lo puedo decir aquí, ciertamente en los evangelios hay distintas Marías, María la Madre de Jesús, María la de Cleofás, María Magdalena, María de Betania, hay una pecadora en el capítulo 7 de Lucas, hay una adúltera en el capítulo 7 final, 8 de Juan, que en otros manuscritos lo presentan en el Evangelio de Lucas, es decir, hay una serie de personas que tienen unas ciertas características, todas bien relacionadas con Jesús, obtienen el perdón, son amigas de Jesús, etc. Son distintas y la tradición oriental, de la Iglesia oriental, las mantiene rigurosamente distintas. En todo caso, puede unir la pecadora de la unción, no María de Betania, sino esa pecadora innominada, con María Magdalena, pero nada más, nada más. Son distintas, pero la tradición occidental recoge una idea que empieza, y ahora le respondo directamente, con Efrén Sirio. Efrén Sirio, 380, en torno a finales del siglo IV, en el que empieza a mezclarla. Pero él es, digamos, la gran explosión, el espoletazo de salida de esta carrera de unir es con el Papa Gregorio Magno. Gregorio Magno, en una famosísima homilía del año 591, Gregorio I Magno, que está recogida en el libro, está recogida en la patrología griega de Migne, en volumen 78, si no me equivoco, digo de memoria, está en el libro segundo de sus homilías, homilía 25. Exactamente. Y ahí es cuando dice, ¿y quién, si no María Magdalena, ha de ser esa pecadora arrepentida? ¿Y quién, si no María Magdalena, puede ser esa mujer adúltera? ¿Y quién es esa que era tan amiga suya, que vivía en Betania, sino esta mujer que tenía casa en Betania y en Magdala, etcétera? Y entonces forma una amalgama y a partir de ahí lentamente vence ese aspecto, ¿no?, sobre todo de prostituta, que está totalmente arrepentida y que gracias al contacto con Jesús se transforma en el paradigma maravilloso de la mujer arrepentida. O sea que a partir del 591. Y luego viene una unión clara en la famosa leyenda áurea, finales, en el siglo XIII. El autor es Jacobo de Vorágine, Leyenda áurea, que es un libro de la Edad Media que lo leía todo el mundo, porque eran vidas de santos y muy divertidas. Y allí, sí, muy divertidas, y no se rían. De ahí, de la leyenda áurea, en parte, han pasado al breviario romano. Y del breviario romano, que lo tenían que leer todos los días los clérigos, a trocitos, pasaban luego a la predicación. Y por eso los viejos del lugar que estamos aquí sabemos muchas cosas y tal, porque nos lo contaban en los sermones, Lo que pasa es que ahora ya, claro, ya no leen el breviario, pero todas esas historias de Jacobo de Vorágine, que era un dominico, y que se le ocurrió hacer una gran novela con vidas de santos una detrás de otra y tuvo un éxito monumental, ahí aparece ya unida totalmente. Así que, ¿y por qué la razón? Pues es bastante sencillo. Para hacer un personaje que sea impactante, literario, teológico, que valga para la literatura y para el arte, y por simplificación espontánea. El ejemplo. En la Biblia hay, si lo leen ustedes, en el Antiguo Testamento aproximadamente unas 200 clases de demonios.
Sin embargo, cuando termina la Biblia y empieza toda la literatura que llamamos entre un testamento y el otro, literatura intertestamentaria, se observará en toda esa época, desde la muerte de Alejandro Magno hasta la época de Jesús, todos los demonios de 200 clases se van concentrando lentamente en 2 o 3 clases. De 200 a 2 o 3 clases. Y de 8 o 10 jefes, con muchos nombres como Azazel y Belzebud y Maquerbecus y otros nombres, Belial y otros nombres raros, se concentra en uno solo, que es Satán, el acusador. Es decir, que es una tendencia espontánea del ser humano para manejar las cosas con facilidad. Fernando. En el caso de María Magdalena, bueno, por razones históricas, de cómo ha sido la sociedad siempre, ¿no? Pero fue un juego muy sucio porque, desde mi punto de vista, María Magdalena, bueno, yo es que hice filosofía pura y luego me marché con el movimiento de la contracultura, me marché a la India con el movimiento hippie y todo eso, porque íbamos buscando a los maestros. Entonces, en la historia de Jesús, cuando la ves desde la perspectiva que nosotros la vivimos en India, es muy parecida. O sea, cada maestro con sus características, pero eran grupos de gente que buscábamos una filosofía, una iniciación, una iluminación. Buscábamos un maestro, éramos itinerantes, dormías aquí, te levantabas allí, vas de un sitio, ibas a otro. Había mujeres, había hombres, había gente de todas las edades, de todas las nacionalidades, porque no es un movimiento universal, ¿no? Lo que ha habido en los años 70, 60, 70. Y que ha dado paso a todo lo que es ahora, toda la nueva era y el pensamiento positivo y todo lo que estamos hablando ahora. Y la realidad virtual y todo, o sea, el movimiento hippie ha sido sub-internet, salió del movimiento hippie. Bueno, el caso es que cuando yo veo la posición de María Magdalena, a mí me recuerda mucho eso, o sea, no, sobre todo cuando se la acusa de que, bueno, se habla de que había una María que tenía lo de los demonios y todo eso, pues claro, es que en el proceso místico y en el proceso de investigación hay un brote psicótico, o sea, pasas por fases de locura. Si no pasas por fases de locura, no entras en el movimiento místico, ¿no? Eso es así. Si no te quedas en una religión normal o convencional, o sea, entonces, pues, no, pues eso que el convencionalismo ha dado, pues claro, es lo fácil, ¿no? La chica diferente, la chica que tiene el brote, la chica que busca al maestro, que incluso está enamorada del maestro, que puede ser su esperanza, pues lo más fácil es que se hagan prostitutas, que eso es facilísimo. O sea, eso es un convencionalismo súper fácil. Porque se sale fuera del paradigma de la mujer, o sea, la mujer es casada, o monja, o sea, bueno, una religiosa oficial, o es una prostituta, prácticamente hay esos papeles, ¿no? Y yo creo que María, yo la veo como eso, como una iniciada que va buscando y se encuentra, que luego fueran esposos o no, bueno, es que no tiene ninguna importancia, nos queda lo mismo. Vale, usted ha hecho más que una pregunta, es un comentario. Es decir, que María Magdalena es un paradigma de la mujer fatal, que la pintan como fatal, pero que luego se arrepiente. Es decir, que es un paradigma que se repite en todas las culturas. Bien, yo estoy de acuerdo. Solamente lo que le diría es que quizás exageramos un poco en el sentido de iniciación que tienen los discípulos respecto a Jesús. Jesús es un rabino como otros apocalípticos y muchos de la época, y es un rabino exorcista y curador como otros rabinos que había en Galilea. Pero con una diferencia, ojo, impartía ciertamente, y lo dice claro el Evangelio de Marcos en el capítulo 4:12, con toda claridad, 4:12, dice claramente que él imparte los misterios del reino de Dios a unos pocos. Eso es cierto, hay una iniciación. Pero el rabino Jesús tiene una cosa que no tienen estas comparación con otros maestros orientales, y es que es un hombre apodíctico y que dice: el reino de Dios viene y es obligatorio aceptar mi mensaje, y el individuo o individua que no acepte mi mensaje se va al infierno.
Claro, era judío, ciertamente. Y predicaba el reino de Dios judío que iba a venir sobre la tierra de Israel. Entonces eso es una diferencia muy tremenda respecto a otros maestros orientales que realmente son otra cosa. Hay una El diferencia. maestro oriental nunca va a tener Es otra ese cosa. dogmatismo porque es absolutamente absurdo. Sí, yo sé que es muy difícil porque hay muchos textos que nombra usted en el libro, tanto canónicos como apócrifos, y habrá más, porque también puede haber Celso contra los cristianos y Orígenes, para ver cómo era el mundo de aquella época y qué pensaban de los cristianos, los romanos, por ejemplo, ¿no? Pero también hay una cosa que me interesa para hacer muy breve. Hay un personaje que es José de Arimatea, en el que se cuenta que cuando él escapa de la cárcel o lo dejan, se va con las mujeres, con María Magdalena y con otras mujeres y otros discípulos, y emigra a Europa, y él luego sigue a Inglaterra. Entonces, ahí se puede encontrar alguna información más que esos dos párrafos que usted me decía. Rotundamente no. Esa es una variante. La primera leyenda está en las actas de Pilato, que también se llama Evangelio de Bartolomé. Actas de Pilato, fundamentalmente, y son más hechos que evangelios apócrifos, aunque yo los publico en todos los evangelios. Lo primero que le diría es: la ciencia histórica moderna duda hasta de la existencia de José de Arimatea. Si usted analiza los textos canónicos sobre José de Arimatea, son extremadamente sospechosos, y aparece como un deus ex machina para preparar un descenso y un enterramiento digno de Jesús, que además tiene muchas variantes. Aparece también un personaje en el Evangelio de Juan, que es Nicodemo, que no está en los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y que tiene un papel extraordinario en la dignificación del descenso y del enterramiento de Jesús. Pero en mi opinión, y en la de muchos historiadores, existe una contradicción irresoluble entre esa tradición de un enterramiento honroso y glorioso en una tumba nueva de piedra, etcétera, en la que interviene José de Arimatea, que solo aparece ahí de repente, con la tradición que se recoge en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, que es un discurso de Pablo en Antioquía de Pisidia, una ciudad de Asia Menor. Pablo al principio, y que lo tienen ustedes, cito de memoria, 13, 28 o 29, en la que dice exactamente otra tradición, y que es tremendamente contraria y mucho más verosímil, a saber, que no fue José de Arimatea ni ningún discípulo quienes enterraron, descendieron el cuerpo y enterraron a Jesús, sino que fueron las autoridades judías, naturalmente por medio de sus subordinados, quienes cogieron no solamente a Jesús, sino a todos los demás, porque era la víspera de la Pascua y no se podía impurificar la ciudad dejándolo a la gente allí, a que los cadáveres, a que se le comieran los carroñeros, los bajan de la cruz y los entierran, dice Lucas, Hechos de los Apóstoles, en un monumento. Lucas emplea una palabra en griego, nemeion, que es una palabra muy adornante, ¿no? Pero realmente si lo entierran las autoridades judías a unos señores que son considerados malhechores, que los acaban de castigar, naturalmente no los ponen en un monumento, sino en una tumba común, que sabemos perfectamente que existía en Jerusalén. En Jerusalén había dos terrenos. Uno para enterrar a todos los peregrinos santos, justos, que morían por casualidad en las fiestas. Y había que enterrarlos allí. Y había otro terreno en el que se enterraban a los individuos que eran malhechores comunes. Se supone, aunque no lo diga el texto, si es verdad esta tradición, que Jesús fue enterrado con los malhechores comunes porque acababa de ser condenado en cruz como un sedicioso contra el imperio. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y aquí viene la pregunta. La ciencia histórica normalmente acepta que esta tradición de hechos es mucho más verosímil que la de José de Arimatea, con lo cual le quitamos la base a toda la leyenda posterior. Pues porque normalmente nadie se echa piedras contra su propio tejado.
Lo normal es que si mi padre ha muerto fatal, pues yo intente dignificarlo. José de Arimatea, Nicodemo, 100 libras de perfume, monumento tallado en la roca, etc. Mientras que Jesús fuera bajado por las autoridades a toda prisa con los otros dos y enterrado en una tumba común de malhechores, eso es una cosa que le viene fatal al cristianismo. Luego lo más probable es que sea una tradición que está ahí y que no se puede ocultar porque está ahí. Luego lo más verosímil es la tradición que llamamos nosotros la más difícil. Entonces ya le respondo directamente. Todo eso de José de Arimatea y más de Francia y Inglaterra y todas esas cosas y tal, eso es puro cuento, no chino, sino medieval. A mí me gustaría saber, por favor, hola, yo quisiera saber con qué criterio se han clasificado los evangelios entre canónicos y apócrifos. Vale. Es una pregunta impresionantemente difícil de contestar. Muy oportuna, pero muy difícil. No viene estrictamente a cuento de esto, lo da por supuesto, porque no tratamos aquí todo. Le puedo responder directamente. No hay un solo documento, y lo he escrito muchas veces, ni un solo documento en toda la historia de la Iglesia que responda a su pregunta. La Iglesia no ha dejado ni un solo documento sobre ese proceso, ni el por qué. Entonces, todas las historias del canon del Nuevo Testamento se basan en leer entre líneas lo que va ocurriendo en los historiadores cristianos, como Lucas y algunos otros, y en los apologetas, y en los primeros padres en torno a 180, Ireneo, Justino antes, Justino Mártir 150, Teófilo, Atenágoras, Tertuliano, final del siglo II y primero del tercero, para ver cómo se va formando y en qué momento podemos decir que tenemos una lista de libros sagrados. Pero nos encontramos con el hecho de que probablemente en el 200 aparece, probablemente también, y digo muchas veces probablemente porque todo esto no lo sabemos, aparece una lista en Roma donde de los 27 libros que son canónicos en el año 200, es decir, el inicio del siglo III, aparecen ya 23. Es decir, prácticamente el canon como hoy. Y no nos han informado de por qué. Ahora, deducimos, ¿cuáles son las razones? Pues probablemente las razones son estas. Una, que los escritos que cuentan la vida de Jesús tengan el marchamo de haber sido escrito por un apóstol o alguien que estaba al lado de los apóstoles. Es decir, Juan, habría mucho que discutir con él, Mateo o Lucas, discípulo de Pablo, y Marcos, discípulo de Pedro. Segundo, que se atengan a una regla de la fe. A una regla de la fe. Es decir, que no digan disparates conforme a todo lo que cree el común de las iglesias cristianas de ese momento. Segundo argumento. Y tres, que sean considerados de algún modo sagrados y se lean todos los domingos en las iglesias, en las principales iglesias del orbe cristiano en ese momento. No habría a lo mejor más de 10 o 15.000 cristianos, bueno, no, quizás un poco más, ¿no? en el siglo III, y las iglesias importantes las sabemos. Entonces, con esos tres argumentos, repito, procedencia apostólica directa o indirecta, que no digan burradas sobre Jesús, es decir, que se atengan a una regla de fe, y tres, que sean leídas en las iglesias, probablemente esos son los argumentos. Y luego yo he defendido que la inspiración no desempeña ningún papel. Dicen, y los libros inspirados, la inspiración, ningún papel. ¿Por qué? Porque en el siglo II todos los padres de la Iglesia y todos los cristianos se creían que estaban inspirados. Y por lo tanto, si cada libro que fuera inspirado lo metemos en el canon, hoy tendríamos un canon de 15.023 obras, y eso no puede ser. Entonces, a la inversa sí, todos los canónicos son inspirados, pero no todos los inspirados son canónicos. ¿Vale? Entonces, todo lo que le he dicho es el status questionis brevemente, pero es todo y quiero añadir una cosa muy importante. Esto sí que es importante. Y esto también es otra de mis prédicas fundamentales.
Y es que la gente, y yo mismo, hemos pensado muchas veces que el Nuevo Testamento es el fundamento y la lista canónica del cristianismo. Y no es verdad. El Nuevo Testamento es el fundamento y la lista canónica de un cristianismo que resultó vencedor. ¿Y cuál? El paulino. Los otros no entraron, salvo algunos con los que se hizo un pacto, y porque eran muy importantes. No entró casi nada gnóstico, casi nada. Entra el Evangelio de Juan, que ya es bastante, pero no entran gnósticos estrictos, pero sí entran judeocristianos que de alguna manera tienen una concepción paulina de la muerte y resurrección de Jesús, que es lo fundamental para Pablo, como es Mateo, o Judas y la epístola de Santiago, que de alguna manera presentan una moral. Ahí no hay teología apenas en Santiago ni en Judas, presentan una ética y una historia de Israel que es aceptable para las iglesias paulinas. O sea, las iglesias paulinas hacen un pacto. ¿Y por qué esto es un pacto? Y esto lo he escrito y lo he puesto en muchos sitios, y creo que es un argumento tremendo, y es porque el Nuevo Testamento es una construcción artificial. Fíjense ustedes, 4 evangelios como los 4 puntos cardinales de la Tierra. La Tierra es así, ya redonda o cuadrada, norte, sur, este y oeste. 4 evangelios, 4 puntos cardinales. 14 epístolas de Pablo. 7 más 7. 14. Incluso eran 13 y se mete Hebreos para que haga el número 14, que no es de Pablo ni nada que se le parezca. 7 más 7. 7 epístolas que no son de Pablo. Primera y segunda Pedro, Santiago, Judas, primera, segunda y tercera Juan. 7 cartas del Apocalipsis que son el fundamento de lo que viene después a 7 iglesias. Luego tenemos 4, recuerden, 4 también, los 4 ancianos en el Apocalipsis, 7, 7 más 7, 7 y 7. Eso no es casual. Hay ahí un pacto eclesiástico y una formación estrictamente como un acto de política eclesiástica. ¿Cuándo? Ni idea. ¿Dónde? Tampoco. Probablemente en Roma, que era donde había alacenas tremendas, donde había más dinero y donde había copias de todo lo que se escribía en la cristiandad. Sí, en breve. ¿Alguna preguntita más? Don Antonio, usted que me ha sacado más de una duda, quería hacerle esta pregunta. Respecto al Jesús, le pide el centurión romano, en Mateo, le pide, Mateo 8 creo que es. Mateo 26, al final, sí. Y le pide que le cure a su Se refiere al otro. No, creí que era el centurión al que va Pilato. No. Le pide que le cure. Y Jesús, raudo y inmediato, va y le dice que sí, que enseguida va a ir. Y a que le dice que no hace falta Y Lucas también. Posteriormente, la mujer sino-farisea, Fenicia, le dice lo mismo que... Y le cura. Bueno, la cura, porque la convencen los mismos... Sí. La convencen los mismos apóstoles, o los mismos seguidores de Jesús. No, le convence la mujer misma. Recuerde que le dice... Jesús le dice... Yo tengo comida para los hijos, pero no para los perros. Para los perros, fíjese qué nacionalismo. Para los perros las migajas de la mesa. Y dice la mujer, sí, pero nosotros, los paganos, los perrillos, ¿sí? Pues ahí y nos alimentamos de eso. Pero también tenemos derecho a alimentar. Y se queda Jesús y dice, vale. Y accede. Entendiendo eso, se puede decir, al hilo de Jesús y de las mujeres, se puede decir que es un acto de machismo, o sería un acto de machismo, al centurión decirle enseguida que sí, y a esta mujer posteriormente decirle que no.
Aparentemente los dos serían podría dos. ser. Aparentemente podría ser, pero tenemos que fiarnos aquí de la perspectiva de los evangelistas. Pero no desde la perspectiva de los evangelistas, porque el caso del centurión del centurión que pide para su hijo o para su siervo, la palabra griega paidion significa las dos cosas. Bueno, pues entonces, en caso despistado un poco, en caso del centurión de Mateo y de Lucas, es un centurión que hacía muchos favores al pueblo y que era muy querido para el pueblo. Y que por lo tanto Jesús, como judío, como ayudaba a la sinagoga y daba dinero para los cultos judíos, era un temeroso de Dios, ahí accede. Mientras que Jesús en el Líbano, es decir, en las regiones, en las partes de Tiro y Sidón, pues realmente ahí se encuentra con una persona desconocida. Él está huyendo, él no va a predicar a Tiro y Sidón. Nadie que va a predicar le llama a sus predicandos, les llama perros. Sino él está allí huyendo, probablemente está huyendo de la policía de Herodes Antipas, que había matado a Juan Bautista y que se le pida, si puede, a Jesús igual. Entonces huye allí arriba. Pues bien, si eso es así, se comprende que si le viene una pagana, donde él está de incógnito, no quiera ningún jaleo y le diga que no. Luego yo, tal como lo presentan los evangelistas, no vería ningún acto de machismo, sino una determinación por las circunstancias. No vería machismo. No sé si me he explicado, O sea que una cosa es un judío, un centurión, amigo del pueblo, y otra cosa es donde yo estoy escondido. Sí, es un centurión romano, sí, y pagano, sí, pero amigo del pueblo judío. Sí, señor Piñero. Mi pregunta se refiere a las primeras mujeres que aparecen mencionadas en el Nuevo Testamento, que no son personajes de los Evangelios, sino que son personajes del Antiguo Testamento, que son, como usted sabe, Tamar, la nuera de Judá, que mantiene relaciones incestuosas con él, Rahab, otra prostituta que ejerce su oficio en las murallas de Jericó, Ruth la Moabita, y finalmente Betsabé, la mujer de Urías elitita, que es mandado a la muerte por David porque queda prendido de ella, ¿no? ¿Cuál cree usted que fue la intención del autor del Evangelio de Mateo para incluir estos 4 personajes del Antiguo Testamento en la genealogía de Jesús? Se refiere nuestro amigo en que en las genealogías con la que se pretende demostrar, en el caso de Mateo, que es Jesús, hijo de David, o en el caso de Lucas, que es Jesús, también hijo de David, pero sobre todo hijo de Dios, porque es, digamos, descendiente directo de Adán, aparecen, pero ya en la misma historia del pueblo judío, 4 mujeres que ciertamente son de vida muy dudosa. Bueno, pues es que resulta que David está relacionado con una de ellas y como todo el Antiguo Testamento enfoca sobre la dinastía davídica y esas otras mujeres aparecen en la historia que van desde Abraham hasta David desempeñando un papel muy importante, el evangelista cuando compone esas genealogías o la tradición que está detrás de él en su comunidad, no tiene más remedio que aceptar lo que le dice el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento no pone pero ninguno a demostrar y especificar que en la línea de Abraham a David hay 4 mujeres de vida irregular. Entonces el evangelista dice, sí, mi Biblia dice eso, yo no la voy a corregir, pero no creo que en ese momento, y en concreto con esas 4 mujeres, tenga Mateo, por ejemplo, o Lucas, una intención distinta para incluirlo en la genealogía que la intención que tiene cuando escribe el nombre de un personaje que forma la cadena desde Abraham hasta David. No creo que haya una intención especial.
sino simplemente que su historia sagrada se lo pone así. Yo no veo ahí, digamos, ¿usted qué vería? O sea, ¿con qué intención lo dice? ¿Usted qué vería? Como que quiere exaltar, por ejemplo. No, yo me imagino por dónde va usted. Mateo es consciente que el nacimiento de Jesús, y Juan también, el evangelista Juan, corre en bocas de la gente que el nacimiento de Jesús es ilegítimo. Eso es claro. ¿Por qué? Porque nace, como dije, antes de que los esposos vivan juntos. La boda es primer paso, esponsales, las promesas de que van a ser marido y mujer, y un año entero normalmente, como la chica tiene 12 años, normalmente es para esperar a que se desarrolle como mujer, y el matrimonio aproximadamente un año después, cuando se comprueba que es mujer, etcétera, etcétera. Ese es el fondo del asunto. Como nace Jesús en el estado, o es concebido en el estado intermedio, naturalmente todos los enemigos de los jesusitas dicen que Jesús tiene un nacimiento ilegítimo. Entonces probablemente usted lo que quiere decir, ¿acaso Mateo cuando pone mujeres de vida dudosa está indirectamente refutando a sus adversarios diciendo, bueno, decís que María tuvo una vida dudosa, ve, pero resulta que su hijo es hijo de Dios y el Mesías? Pues mirad, 4 mujeres antes tuvieron una vida dudosa y sin embargo en nuestras escrituras aparecen en la línea que va desde Abraham hasta David. Luego si lo dicen las escrituras y ahí le parece bien que esas mujeres de vida dudosa hayan tenido un efecto salvador porque llegan hasta el Mesías, es decir, hasta David, de cuya semilla nacerá el Mesías, pues yo no tengo nada. Yo creo que por ahí va, ¿no? Pues más no, o menos. me temo que no. Pero eso es bastante abstracto, ¿eh? Es bastante abstracto. A esas 4 mujeres a las que, por cierto, y Javier es muy pequeñito, le he dedicado todo un capítulo de un libro modesto y casi clandestino, porque no se conoce, pero bueno, he dedicado bastante reflexión a estas 4 figuras, pero si le explico lo que yo pienso, seguramente el moderador me llamará la atención. Sí, pero es que no afecta al problema de Jesús y las mujeres. Pero, digamos, a modo de pista, para mí, la relación de Jesús y la mujer es la relación de la parte masculina y la parte femenina del ser humano. Y esto está en Génesis 1:27, cuando se desdobla la figura andrógina de Adán a semejanza de Elohim, el plural masculino. La figura andrógina de Adán, eso es una especificación gnóstica posterior. Los judíos no lo pensaban así. Modestamente yo estoy en una línea gnóstica. Ah, vale, pero vamos, eso es del siglo II. No gozo de calificarme como gnóstico, pero sí que estoy modestamente y humildemente en el camino de la gnosis. Por lo tanto, comparto bastante la visión de Cristo que tenía en la escuela gnóstica de Valentín, por ejemplo. Entonces, lo que yo interpreto de esas 4 figuras femeninas son los 4 aspectos del cuerpo humano. Ruth, empezando por Tamar. Tamar es, la gematría de Tamar es exactamente la misma que Shemesh, 640, el sol, el cuerpo mental. Vale. Rahab, no entra, perdón, pero eso no entra dentro de la historia. Claro, por eso. Es que es el problema, que yo no me puedo ocupar de eso. Yo he editado esos textos. Usted sabe que yo he editado esos textos. Y en Trota también. Los textos gnósticos, y algunos estarán afuera. Pero los edito como textos muy importantes de la evolución de una parte del cristianismo. Pero yo como historiador jamás utilizaré esos textos para hacer el menor enfoque sobre el Jesús histórico. No, no puedo. Su opinión es gnóstica y va en una línea espiritualista. Claro. Pero yo respeto su postura en cuanto que es una línea espiritualista y muchas veces digo, bueno, ya me gustaría a mí ser tan espiritual. Igual, bueno y buena persona que son normalmente, no, que yo que soy un malvado escéptico racionalista. Pues eso es lo que pienso. Se oye.
Antonio, un placer tenerte por aquí. Un placer tenerle por aquí. Yo le invitaría, sin despistar, que aprovechara mi pregunta para hablar de otras componentes de su obra escrita. Y la excusa podría ser, como editor de la biblioteca Nag Hammadi, conocedor de los gnósticos, conocedor de la tradición esenia, si aporta alguna luz o ninguna al tema. Personalmente, No tanto a la sociología, a la sociohistoriología, sino a la historia. concreta, específica que le ocupa en este libro, sino un poco más a la visión genérica, a lo que estaría detrás, no citado por las filofeministas, de la visión de la mujer, aunque sea pas contraria. Vale, yo diría... Y de paso, contar en 30 segundos la biblioteca de Nag Hammadi. En 1945 se descubren 13 códices. Códices, son como libros, con tapa de cuero y con pergamino, es decir, con no papiro, sino con piel de ternera. Y ahí aparecen aproximadamente 50 tratados gnósticos, de los cuales más de unos 42 nos eran totalmente desconocidos. Y de repente hay una explosión tremenda. Por suerte sabemos cuándo se copian, están en lengua copta, es decir, en egipcio. Dentro de las pastas de uno hay, curiosamente, un recibo, y se fecha la copia en el 340. Pero como están escritos en copto, es decir, en egipcio, el egipcio de los faraones, pero evolucionado, pues estudiando, y por las palabras griegas que tiene, y porque algunos de los textos que ahí aparecen son textos griegos, llegamos a la deducción que al 100% todos esos textos coptos son griegos, y son griegos de a lo mejor 100 años antes o más, y que se han traducido. ¿Y eso para qué vale? ¿Vale algo para ilustrar la vida del Jesús histórico? Simplificando diría que no. ¿Por qué? Porque no se pueden dar detalles sobre el Jesús histórico nuevos y fantasiosos en el 150, aproximadamente 120 o 30 años después de la muerte de Jesús. Entonces, ¿para qué vale? Pues para demostrar que dentro del cristianismo hay muchas interpretaciones de Jesús, y ese es el objeto de uno de mis libros. Que cada cristiano interpreta su Cristo, y que hay muchas interpretaciones distintas y muy espirituales unas, y muy dignas de ser tener en cuenta como historia del cristianismo primitivo, como historia de la gnosis, como historia de la teología, como historia del pueblo cristiano, como historia de la evolución de las ideas. Todo eso es fantástico, pero no para iluminar la peripecia vital del Jesús histórico. Una cosa es la historia de Jesús y otra cosa es la historia del cristianismo que nace después de Jesús. He respondido. Ahora, quien quiera ser cristiano gnóstico puede serlo, y eso es toda la tesis del libro Jesús de Nazaret, el hombre de las 100 caras, que no lo he escrito yo, aunque tengan 350 páginas y va a mi nombre, sino que es solamente la ordenación de textos cristianos desde el siglo I hasta el siglo VII, pero que presenta a un Jesús y su contrario. Un Jesús amigo de las mujeres, enemigo de las mujeres. Un Jesús hijo de madre virgen, de madre obscenamente unida con pantera. Un Jesús que es hijo de Dios, un Jesús que es hombre. Un Jesús que es un fariseo y un Jesús que es otra cosa. Un Jesús que es pacífico y otro Jesús que es un revolucionario. Es decir, cada cristiano vio a Jesús de una manera. Yo ahí no me meto. Lo único que la consideración que yo hago, y por respeto a quienes ahora ven a Jesús de otra manera, es: si los cristianos primitivos tenían derecho a ver a Jesús según el sentimiento de sus almas,
Bueno, pues teóricamente los cristianos de ahora, que según la misma doctrina de la Iglesia están en comunión viva con el resucitado porque vive en espíritu dentro del grupo que cree en él, también tienen derecho a interpretarlo de esa manera. Pero el único problema está que para eso se tienen que salir de la Iglesia católica. Porque ya la Iglesia católica se ha desarrollado también a lo largo de los siglos con una serie de prescripciones, ordenanzas, una manera de entender la naturaleza de Jesús, la ética de Jesús, la vida de la Iglesia, los pecados y bla, 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 que son. Que usted los quiere aceptar, usted es católico, que usted no quiere, váyase y punto. Claro. Me parece que queda claro. Ha quedado claro. Y gracias. Llevamos hora y media, ¿eh? Hemos hecho lo que han parecido 10 minutos en hora y media. Antes de salir, deciros dos cosas. La primera, que suelo contar en la primera parte, es que ninguno de estos actos, dado que lo tenemos prohibido, son actos de proselitismo, pero si alguien estuviera interesado en algo más cercano a temas de masonería, que se dirija a Javier, nuestro gran maestro provincial, o a mí en algún momento, que los que queráis seguir recibiendo toda la información de todos los eventos que vamos a organizar, tenéis fuera un atril con unos papelitos para dejar vuestro correo electrónico, metemos una base de datos y así directamente, que nos podéis encontrar en el Facebook. La provincia tiene ahí un sitio donde va promocionando los eventos. Y contaros que el próximo 22 de octubre pasamos de Jesús y las mujeres al proyecto Apolo. Ruiz de Gopegui, que llevó 40 años el proyecto Apolo en España y ya tiene una edad interesante, va a venir a hablarnos de las dificultades que pasaron en los proyectos Apolo que él dirigió desde aquí, desde las bases de lo que era Robledo, Isabel, las Medillas y todo eso. Si os interesa ese tema, ese es el próximo evento que tenemos interesante. Y daros las gracias por estar aquí. Ahora, como dice Javier, el libro fuera, Antonio dentro, bolígrafo. Pasáis a lo que llamamos nosotros cariñosamente la sala Omeda, donde tendremos ya casi seguro preparado el pinchable. Y luego me recogéis, me secuestráis, me metéis en el Templo Rojo y os voy contando las curiosidades que se puedan contar. Muchas gracias por estar aquí.